Dice también Danny Roderick en la página 171 y 172 del mismo libro. Los chinos decidieron experimentar con mecanismos alternativos que no presionaran en exceso las estructuras industriales existentes. En particular, confiaron en las zonas económicas especiales para generar exportaciones y atraer inversiones extranjeras. Las empresas de estas zonas operaban bajo reglas diferentes a las aplicadas en el resto del país. Tenían acceso a unas mejores infraestructuras y podían importar materias primas y otros factores de producción libres de impuestos. Las zonas económicas especiales generaban suficientes incentivos para las inversiones orientadas a la exportación sin que sufrieran las empresas públicas. Freno la cita ahí. Entonces, te está hablando no del libre mercado, te está hablando de que el Estado chino dio ciertas facilidades en impuestos, no solo en exención de impuestos, sino en apoyo, con subsidios, con cuotas, con transferencia de tecnología, etcétera, a ciertas zonas concretas. Esto fue direccionado por el Estado, no fue una cosa natural de libre mercado o de libre comercio. Sigue diciendo Danny Roderick. Esto no fue el resultado de unos procesos naturales orientados por el mercado, sino del impulso decidido del gobierno chino. Sin duda, los bajos costes laborales ayudaron a China a exportar, pero no lo fueron todo. Fin de cita. Hace algunas décadas, a inicios del siglo XX sobre todo, y en los últimos, perdón, a inicios del siglo XXI sobre todo, y en los últimos años del siglo XX, se tenía la idea de que China es equivalente a salarios bajos y productos de baja calidad. De hecho, hasta hoy en día decimos producto chino como sinónimo de producto de baja calidad. Pero si uno se entera, sobre todo en los últimos 10 años, China está generando productos de alta calidad en industrias que son bastante complejas. La de los automóviles, la de los metros, o sea, de estos trenes subterráneos y todo eso, China está generando productos de altísima calidad. Ya China no necesariamente es sinónimo de mala calidad, así que no es que los productos chinos entren simplemente por ser chinos y de mala calidad. Hay productos chinos de buena calidad y que son a bajos precios. Y uno dirá, bueno, pero los chinos dan productos de bajos precios porque pagan salarios de miseria. A ver, ciertamente China venía con una política de pagar salarios bajos. Sin embargo, eso ya no es tan así. En las últimas 2 décadas, especialmente en la última década, ya hay una subida relevante de los salarios de los empleados chinos. Y por otra parte, como bien apunta Danny Roderick, no se puede explicar el éxito de China simplemente diciendo, es que son salarios bajos y ya. Ciertamente ese fue un factor que ayudó, pero hay otros más. Aparte de mostrarles, ya les hablaba del caso de Estados Unidos, cómo se desarrolló Estados Unidos. No fue un mero liberalismo, libre comercio. Cómo se desarrolló China. No fue un mero liberalismo, libre comercio. Ahora vamos a considerar otro grupo de países, los del este asiático. Es un caso alucinante porque los países del este asiático, inicios del siglo XX, eran muy similares a las condiciones que tienen los países de América Latina. Es decir, eran principalmente exportadores de materias primas, con poco desarrollo tecnológico, no tenían una industria pesada y al mismo tiempo tenían ciertos problemas de debilidad jurídica, inestabilidad, delincuencia, etcétera, ¿no? No me voy a referir a todos los aspectos del desarrollo de los países del este asiático, pero pensemos que hoy en día un país como Corea del Sur está en el puesto 1, 2, 3, así anda como en el top del índice de competitividad global. ¿Cómo es posible que un país que a inicios del siglo XX era básicamente un exportador de materias primas sea uno de los más competitivos a nivel global? Sería como pensar que Perú de aquí a unos 50 años esté entre los 3 o 5 primeros puestos del índice de competitividad global, codeándose con Suiza y con Alemania. O sea, es una locura, ¿no? Pues una cosa de milagro. Y de hecho se habla del milagro del este asiático o de los países del este asiático. Países como Singapur, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, también se podría agregar a Tailandia. Son países que han tenido un proceso de desarrollo impresionante
entre 1940 y 1980, principalmente. Se convirtieron de exportadores de materias primas en economías industriales poderosas. Piensen que hay grandes marcas como LG, por ejemplo, que son surcoreanas y compiten en el top contra grandes naciones tradicionalmente bien industrializadas. ¿Qué camino siguieron estos países para llegar a ese objetivo? Un camino de puro liberalismo económico. Hay que decir, en honor a la verdad, que en el caso de Hong Kong sí hay mayor medida de liberalismo, pero esto en gran parte tiene que ver con el hecho de que funciona como un puerto comercial. No es una nación estándar en el sentido común como normalmente funcionan los países. Pero en el caso de Singapur y Corea del Sur, que son bastante destacados, no es el liberalismo el camino. Nos dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001 y profesor de la Universidad de Columbia, en su libro El malestar en la globalización, editorial Taurus, Madrid, 2002, páginas 124 a 125, cito. Hubo problemas en el modo en que se desarrollaron las economías del Asia, pero en líneas generales los gobiernos diseñaron una estrategia que funcionó, una estrategia que solo compartía una faceta con las políticas del consenso de Washington, la importancia de la macroestabilidad. Freno la cita ahí. Cuando dice las políticas del consenso de Washington, Stiglitz se refiere a básicamente políticas liberales, ¿ya? O sea, liberalización financiera, liberalización comercial, privatización, flexibilización laboral, reducción del gasto público, etcétera. O sea, lo que normalmente recomiendan los liberales, ¿no? Eso es el consenso de Washington. Si a alguien le interesa más detalles, en mi canal de YouTube tengo una conferencia larga entera sobre el consenso de Washington. Vuelvo a la cita. Las políticas del Consenso de Washington subrayaban la liberalización apresurada de los mercados financieros y de capitales, pero los países del este asiático liberalizaron gradualmente. Las políticas del Consenso de Washington enfatizaron la privatización, pero los gobiernos nacionales y locales ayudaron a crear empresas eficientes que desempeñaron un papel crucial en el éxito de varios países. Según el Consenso de Washington, las políticas industriales, mediante las cuales gobiernos intentan bosquejar la futura dirección de la economía, son un error. Pero los gobiernos del este asiático las tomaron como una de sus principales responsabilidades. En particular pensaron que si iban a cerrar la brecha del conocimiento y la tecnología, que sí iban a cerrar la brecha del conocimiento y la tecnología, y para ello diseñaron políticas de educación e inversión. En términos más generales, las políticas del Consenso de Washington apuntan a un papel minimalista del Estado, mientras que en el este asiático, los estados ayudaron a perfilar y dirigir los mercados. Entonces, según lo que nos informa este Premio Nobel de Economía, los países del este asiático lograron su desarrollo no practicando el libre comercio, sino un comercio gestionado, donde el Estado realizaba políticas industriales, es decir, daba apoyos, incentivos, exenciones tributarias, transferencia de tecnología, etcétera, a ciertas industrias concretas para que se vuelvan más competitivas. No era una visión minimalista del Estado. Tampoco se trata, ojo, de que el Estado controle todo. Yo no estoy diciendo que tenga que ser un Estado planificador soviético. No, es capitalismo y se utiliza las estructuras de mercado y la iniciativa privada y la empresa, pero no bajo un esquema liberal, sino bajo esquemas mixtos donde de forma inteligente se gestionan las potencialidades del sector privado y al mismo tiempo la actividad no solo reguladora, sino promotora del Estado. Claro que para eso se requieren instituciones sólidas y bueno, esa es otra historia, a decir verdad. Porque no se puede tratar todos los temas en una conferencia, ¿no? Pero bueno, en la ronda de preguntas probablemente volvamos sobre algunos puntos, ¿no? Bien. Quiero traerles una última reflexión. Voy a citar otro premio Nobel, el Premio Nobel de Economía del año 1998, uno de los economistas que más admiro, Amartya Sen. En su artículo del desarrollo a principios del siglo XXI, publicado en el libro El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI, de los editores Luis Emery y José Núñez del Arco, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C., 1998, páginas 590 a la 591, nos dice lo siguiente.
dice Amartya Sen. Existen supuestas enseñanzas cuya validez reside más bien en el empleo de información selectiva y en ocasiones en la fuerza de su enunciado, que en un examen crítico de las mismas. Freno la cita ahí. O sea, lo que nos quiere decir Amartya Sen es que a veces creemos cosas no porque hayamos investigado a fondo cómo ha sido la historia, sino porque nos creemos ciertos eslóganes de que el libre comercio es lo mejor, viva la libertad, que si el intercambio es voluntario, entonces siempre mejorará el bienestar de las partes, que si Estados Unidos se desarrolló es porque es el país de la libertad y del Estatuto de la Libertad y la libertad económica y la libre oportunidad y el libre comercio, que Reino Unido también se desarrolló a punta de libre comercio, etcétera. O sea que confiamos en eslogans, en lugar de un examen real de la historia de las naciones. Luego con la cita de Zen. Un buen ejemplo de ello es la aseveración bastante generalizada de que las experiencias de desarrollo han demostrado la irracionalidad del intervencionismo estatal en contraste con las virtudes incuestionables de la economía pura de mercado. Luego agrega, es indudable que la experiencia observada en muchos países ha puesto de relieve la extraordinaria fuerza del mercado, los numerosos beneficios que puede reportar el intercambio entre diferentes naciones, así como dentro de las mismas, y los desastres que suelen resultar del cierre de los mercados, en vez de obtenerse la equidad ideal, equidad que suele esgrimirse como razón de tal cierre. Pero el hecho de reconocer las virtudes del mercado no debe inducirnos a ignorar las posibilidades, así como los logros ya constatados del Estado. O por el contrario, considerar al mercado como un factor de éxito independientemente de toda política gubernamental. Fin de cita. Entonces, lo que nos está diciendo Amartya Sen es que en general, en el desarrollo de los países hay una buena combinación de Estado y mercado, de ambas instancias. No se trata de que el Estado absorba al mercado, no se trata de que el Estado haga una planificación central, pero tampoco se trata de dejar las cosas al mero libre comercio, sino que lo que se encuentra en general, siempre puede haber excepciones, pero en general en la gran mayoría de países en sus procesos de desarrollo es que no fueron dinámicas de puro libre comercio. Fueron dinámicas de un comercio administrado, con aranceles, con restricciones, con subsidios, con políticas industriales, con exenciones tributarias temporales. Todo eso es la realidad de las naciones. Y pues hay un académico de Hispanoamérica que también se ha ocupado de esto, varios de ustedes lo deben conocer, el señor Marcelo Gullo, que tiene un libro titulado La insubordinación fundante. Y básicamente él pues sostiene un poco lo que hemos estado explicando aquí, en el sentido de que la evidencia histórica muestra que esto de libre comercio es un mito, que los países en realidad que han llegado al desarrollo históricamente lo que han practicado es políticas industriales, protección comercial, comercio administrado, etcétera. Y que los países de América Latina lo que tenemos que hacer frente a ese orden internacional que nos quiere imponer un libre cambismo, un libre comercio, que es un mito, es más bien insubordinarnos, ¿no? En el sentido de plantear, pues, nuestro propio camino. O sea, acá no se habla de una insubordinación violenta o hacer una guerra, no, no, no. Pero sí en el sentido de plantear nuestro propio camino para nuestros propios intereses. Y geopolíticamente, Marcelo Gullo encuentra también que tenemos una oportunidad porque este discurso librecambista del libre comercio y todo eso venía sobre todo de Estados Unidos, pero Estados Unidos geopolíticamente y económicamente se está debilitando. De hecho, en el año 2014, China superó a Estados Unidos en tamaño de PBI medido por paridad de poder de compra. Entonces, China y Estados Unidos están en un contexto de disputa y ya no es que todo el poder está centralizado en Estados Unidos, tampoco es que todo esté centralizado en China, hay una disputa y ese gran choque de superpotencias lleva a un cierto vacío donde pues países como los de América Latina tienen un margen para ir creando su propio camino y aprovechar lo que China o Estados Unidos quieran ofrecer, ¿no?